¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Les habla Mariana Viñas, terapeuta holística y su anfitriona en el podcast. En el episodio de hoy quisiera hablar un poco sobre la mente, sobre sus funciones y sobre cuáles no son sus funciones, para recordarnos que esto funcione como un recordatorio, una ayuda de memoria, de que no somos la mente nosotros. Nosotros somos esencia divina. La mente es una herramienta impresionante que nos permite interactuar con esta realidad, pero es solo eso, una herramienta. La mente es un aspecto valioso y necesario para operar en esta realidad. Es una de las computadoras más desarrolladas, capaces de realizar tareas increíbles, con una enorme capacidad de memoria y programas. Un gran almacenador que suele funcionar en automático y que va a responder desde cualquier programa del sistema que proteja y mantenga el bienestar y la supervivencia del ser humano, ¿sí? Estos programas automáticos fueron instalados en nuestro sistema de pensamiento y creencia por otros a saber, padres, familia, maestros, la sociedad. Estos programas o creencias están instalados en una frecuencia emocional en nuestra mente y son activados por esa misma o similar frecuencia, ¿sí? Estamos hablando de energía. Una vez que estos programas o creencias ya están activos, el cuerpo, los productos químicos, ¿sí? Que son los reactivos, todo lo que es el sistema hormonal, ¿sí? Endocrino, sistema neurológico, responden hacia esas creencias o programas. Entonces se está de nuevo uno involucrado en esa misma o similar respuesta, ¿sí? Esa respuesta que es activada por una frecuencia, ¿sí? Que está como un homólogo en las creencias. Estas respuestas que son similares se activan, por ejemplo, desde un lugar de miedo, miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo al daño, miedo a la muerte. Entonces, el ir reconociendo que estamos, para usar esta palabra que está tan en boga, despertando y tomando conciencia de que somos más que nuestra mente, más que nuestros pensamientos, más que nuestras creencias, incluso más que nuestro ego. Porque, por ejemplo, cuando el ser humano experimenta el miedo, cae en un lugar donde está operando en automático, ¿sí? Como hace un rato les mencionaba que nuestra mente suele funcionar en piloto automático. Es el miedo lo que permite que un humano sea manipulado, ya sea el miedo a ir al dentista, miedo a la muerte, el miedo evocado por las noticias de la televisión, del diario, de una red en internet. Es en ese lugar de inconsciencia, ese lugar mental de operar en automático, que la población masiva suele vibrar, ¿sí? Estamos hablando en líneas generales, no en los casos particulares. El miedo es la clave que desencadena patrones desequilibrados e inconscientes. Es importante observar cuando tememos algo, cómo nos volvemos impotentes, ¿sí? Y mucho más fáciles de ser manipulados. Nos desconectamos de nuestra propia fuente, caemos en un comportamiento inconsciente, porque el miedo es esa llave que abre la puerta. El miedo va también desencadenando las inseguridades personales. Estar siempre en una actitud diligente, consciente, de observar atentamente qué experiencias, qué pensamientos, qué imágenes, qué palabras desencadenan el miedo personal en cada uno, es de gran valor, porque eso nos permite volver a nuestro centro, ¿sí? Cuando sucede algo que si bien nos puede correr, el volver
¿sí? Desde, a ver, ¿cuál fue el hilado de pensamientos que tuve a partir de esto que me dijeron, esto que leí? ¿Qué imágenes vinieron a mi mente? ¿Qué palabras escuché que desencadenaron el miedo? ¿Sí? ¿Con qué experiencia del pasado estoy asociando esto? Ser consciente de las formas en las que desviamos el sentimiento de miedo, las formas en que nos distraemos, el notar las herramientas que cada uno ha podido aprender para mantener los sentimientos y vibraciones, ¿sí?, un poco más elevados, para salirnos de esa rueda, de ese círculo. Muchas veces es cuando uno se da cuenta que está en un pensamiento repetitivo de algo seguramente que todavía no ha sucedido, que es algo que puede tener algún potencial de hacernos algún tipo de daño, es el poder pararnos, tomar un poco de distancia, hacer algunas respiraciones profundas siempre ayuda mucho porque eso nos devuelve el momento presente, y de tomar a veces la decisión de voy a seguir tocando este tambor, ¿sí?, repitiendo en mi mente una y otra vez escenarios o procrastinando, o bueno, tomo unas respiraciones, escucho aunque sea media canción, si no tengo los 4 minutos disponibles de escuchar algo de música que me conecte, que me eleve, miro algo que me evoque alguna emoción positiva, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos experimentando el miedo, es en ese momento importante poder agarrarlo antes que se esconda, ¿sí? Como exponerlo para poder expresarlo y liberarlo. Entonces, las herramientas que podamos usar primero es el tener conciencia de qué estamos sintiendo, qué lo desembocó, ¿sí?, qué es lo que operó ese tsunami que después viene atrás, qué herramientas vamos a utilizar para corrernos un poco de ese lugar y volver a una calma interna, pero siempre no desde la negación, sino, como les decía, que esto pueda ser expresado, liberado, como ser observado, ¿sí?, colocarnos en el observador, ¿sí? No hace falta diseccionar completamente la situación, simplemente observarla. Muchas veces al observarla aparecen otros pensamientos que nos dicen, bueno, esto todavía no pasó, esto no tiene por qué ser así, o a veces es simplemente una observación, y si cada uno se da cuenta que no se puede correr desde esa frecuencia, busco cambiar el foco de atención, porque el miedo nos impide permanecer en el ahora, está continuamente hacia adelante, hacia atrás, en la línea de tiempo, por lo menos el tiempo como lo seguimos entendiendo. Como les decía antes, el respirar profundamente, hacer una inhalación, sostener el aire, exhalarlo, esperar unos segundos, volver a hacer 3 o 4 o 5 ciclos, también nos ayuda a permanecer en el ahora, porque si lo pensamos muchas veces cuando tenemos algún impacto, ¿sí?, con una situación que nos atemoriza, lo que primero que hacemos es dejar de respirar. Entonces, cuando podemos ir empezando a reconocer los que son nuestros miedos personales, porque hay miedos que son en conjunto, pero cada uno de nosotros lo articula de una manera distinta, ahí es importante empezar este pequeño proceso de desactivar esos miedos. Y como les decía, valerse de herramientas como el sonido, como expresar en voz alta algo, de poder compartirlo con otra persona, de explorar por qué el miedo está ahí, de dónde viene, cuánto tiempo lo hemos ocultado en nosotros, porque muchas veces es que venga una emoción y decir, bueno, no, busco distraerme, está perfecto,
pero que la distracción venga después de darle como ese lugar y observarlo, ¿sí? Para que se pueda ir transmutando. El poder procesar nuestros miedos de forma amorosa, consciente, porque al hacerlo estamos más disponibles para nosotros mismos, estamos más disponibles para los demás, estamos más conectados con nuestro propio eje, con nuestra propia conexión con la fuente. Y la mente ahí está para ser usada a nuestro servicio con toda esta gama de herramientas que son diferentes para cada uno de nosotros, lo que uno siente que puede necesitar para correrse de estar tocando mentalmente el tambor de aquello que no deseo ver manifestado, o como no deseo estar viviendo la emoción o la situación que se me presenta. Entonces, es tener muy, muy en claro que la mente está diseñada para ser un servidor de nuestra mente superior, de nuestro yo superior, que idealmente es el que va a ir comandando y tomando más lugar en nuestras vidas, a medida, por supuesto, de que uno vaya haciendo ese lugar, esa escucha, el poder permitirnos todo esto. La mente como herramienta, siempre como herramienta. Me despido, siempre en gratitud. Gracias, gracias, gracias por estar del otro lado. Gracias por todos los hermosos mensajes, son todos leídos y atesorados también. Gracias.